¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente y vamos a empezar con todos los expresidentes que han caído en desgracia. Y ahora se hacen los pobrecitos, desfilan todos los días en silla de ruedas yendo a una clínica, piden clemencia como Toledo, cuando él fue en realidad muy cruel con Alberto Fujimori y su condición. Es más, hasta se burló, ¿no?, de la condición de Alberto Fujimori. Y ahora, por vueltas de la vida, él pide que le dé el indulto a su hija, Keiko Fujimori. Incluso vi a su esposa Elian Carr, ¿no?, que está en Israel muy cómoda. Y bueno, en este reportaje de Carlos Rosales queremos mostrarles a ustedes cómo, ¿no?, la pasan estos expresidentes en desgracia. Y también tenemos una entrevista a alguien que le arruinaron la vida, ¿no?, como Pedro Pablo Kuczynski, que ahora pide que le dejen por lo menos ir al matrimonio de su hija, ¿no?, que le den ese permiso después de todo lo que le han hecho. Vamos a ver si finalmente algo de resarcimiento puede obtener el viejo PPK a cambio de todo el daño que le hicieron. Yo no he visto a mi esposa desde hace 8 años. Jamás he cometido un delito de rebelión. Jamás recibí aporte de campaña ni de Venezuela ni de Brasil. Yo soy inocente. Un señor de 87 años no lo pueden tener guardado en su casa sin una sola acusación. El poder puede durar 5 años, una condena mucho más. Un juicio puede prolongarse por varios años, incluso lustros. Pero hay algo que sigue avanzando mientras todo lo demás se detiene: el tiempo. Detrás de estas paredes hay 3 expresidentes del Perú: Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Otros ya cruzaron esta puerta, algunos incluso nunca llegaron a pisarla, pero hay algo que todos tienen en común, y es que mientras la justicia calcula años de condena y de restricciones, sus cuerpos cuentan los años que ya se fueron, porque el tiempo no perdona, por el contrario, deja huellas. Y algunas de esas huellas ya se escriben en el cuerpo. La enfermedad no entiende de cargos, no distingue entre quién fue presidente y quién dejó de serlo, y tampoco pregunta cuánto falta para que termine una condena. Este domingo Martín Vizcarra volvió a cruzar las puertas de Barbadillo. Salió rumbo a un centro médico para tratar sus problemas renales. Es la única forma en la que puede ver la calle, por lo menos en los próximos 14 años, si antes no es liberado por un tribunal. Pero también existe la posibilidad que reciba otra sentencia condenatoria por otros delitos, sobre todo por el pésimo manejo de la pandemia de la COVID-19. Le pido, por favor, señores jueces, les pido, por favor, que acepten mi pedido de pedir. Lo propio ocurre con Alejandro Toledo, quien ya tiene 81 años de edad, y su salud se ha convertido en su principal caballo de batalla para abandonar la prisión. Exige que no lo dejen morir en la cárcel. El caso de Pedro Castillo es diferente. Según las autoridades, goza de buena salud y no se le puede conceder la gracia presidencial. Apenas va a cumplir 57 años. Le tocará seguir buscando que una enfermedad le abra la puerta. El dolor lumbar y la ansiedad, por el momento, no lo harán. De esta puerta salieron algunos presidentes aún con cierto poder en las manos. Palacio de Gobierno fue durante años el centro desde donde parecían tenerlo todo bajo control. Pero el poder tiene fecha de salida. Y al cruzar esta puerta empieza otra historia. Pedro Pablo Kuczynski nos abrió las puertas de su casa en San Isidro. Sí, esa casa que hoy la Fiscalía pretende quitársela en medio de una situación judicial incierta.
A los 87 años, el popular PPK sigue teniendo una cuenta pendiente con la justicia. Pero hay otra cuenta que corre más rápido, la de los años. Yo no he visto a mi esposa desde el año, desde hace 8 años. Estoy un poco frustrado porque a mi edad pues uno tiene algunos achaques. Yo tengo una condición cardíaca y renal y tengo una válvula, una prótesis de la válvula aórtica y además me frustra que me estén acusando de cosas que supuestamente hice siendo ministro de Economía hace más de 20 años atrás. De mi gobierno no hay una sola acusación. Hace 10 años, cuando llegó a Palacio, tenía 77 y todavía podía demostrar que la edad era apenas un número. Hoy, las mismas imágenes tienen otro significado, no porque haya dejado de ser el hombre que fue, sino porque ahora puede mirar hacia atrás y comparar. Los aciertos y errores que usted, digamos, tuvo en su vida, ¿se siente en paz? Sí, los errores siempre uno los ve en el retrovisor y dice, ay caray, ahí me equivoqué. Hay gente que me pregunta, ¿fue un error postular a la presidencia del Perú? Yo pienso que no, pero ciertamente es un tema que se puede discutir. Si tuviese usted la oportunidad, no sé, de conversar por unos minutos con el PPK que estuvo a punto de ser presidente de la República en el primer día que le tocó asumir el mandato, ¿qué le diría? ¿Qué le aconsejaría? Entiéndete con la China. Eso es lo que yo le diría. Y es algo que yo traté de hacer, pero fue muy difícil. Hace una década PPK discutía con políticos. Hoy discute con el calendario. El tiempo puede llegar a ser muy ingrato, hasta cruel. Yo quiero reunir a mi familia. Quiero estar con mi esposa. Estoy haciendo un libro más. Ya hice mis memorias. Ahora estoy trabajando en un libro sobre los grandes proyectos que debe hacer el Perú. Una llamada diaria a su esposa e hijos, nos cuenta, no cura la herida de la lejanía y lo ve como una maldición. Se va a casar mi hija menor y se casa en Colorado porque su novio es un médico en Colorado y yo no voy a poder ir. Y es triste, ¿no? Sí, pues yo no sé, y después me dicen que aquí la complejidad del caso y la persistencia de síntomas incapacitantes, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirarnos un poco en el espejo y decir, yo quiero ser como Pérez o Vela o el juez no sé cuántos, yo quiero ser así. No. Nunca antes estuvo tan vigente el dicho que recordar es volver a vivir. Ellos lo saben. Y por eso hoy el Perú los ve convertidos en otra cosa. Unos presos, otros en descanso eterno. Y por supuesto, quienes todavía siguen esperando que la justicia termine de escribir su propia historia. Quizá por eso las imágenes de Ollanta Humala también cuentan algo que las palabras no necesitan explicar. Hubo un tiempo en que correr era parte de su rutina. Hoy tenemos apenas unos segundos de archivo. Humala llegando a casa después de salir de prisión. Como si la prisión fuese una máquina del tiempo que avanza en sentido contrario. No lo llevó al pasado, lo hizo envejecer más rápido. Y nos queda poco tiempo,
porque el Perú está llegando a una etapa donde su población ya no va a crecer, va a haber más gente vieja, ¿no? Y va a ser mucho más difícil crecer. Después del poder quedan los juicios, las cárceles, los hospitales y los recuerdos. Quedan las fotografías de quienes fueron. Pero el tiempo no guarda fotografías, avanza. Y cuando la política deja de escribir la historia, el cuerpo empieza a hacerlo. Porque para estos hombres, el último capítulo ya no se escribe en Palacio. Se escribe con los años, en una receta médica. Y como era de esperarse, ha comenzado la repartija de puestos en Juntos por el Perú. ¿Cómo no? Ex candidatos que no consiguieron una curul reaparecen como asesores parlamentarios. Los sueldos bordean los 20.000 soles. Entre ellos figuran Roberto Sánchez, cuando no, Walter Ayala. Y claro, ellos por lo menos tienen la preparación necesaria para acceder a estos codiciados puestos de asesores. Pero hay otros que no cumplen con los requisitos y no saben dónde meterlos y están haciendo bulla y están reclamando. Pasión Dávila, por ejemplo, no tiene los requisitos académicos para algún cargo importante, ¿no? Que le dé un sueldo jugoso como asesor. Entonces, a pesar de haber sido un representante, ¿no? Un congresista, que quisieron hacer una ley para que pudieran pasar, ¿no? Congresistas, excongresistas como Pasión Dávila, supuestamente por haber adquirido, ¿no? La formación que le había dado los 5 años de experiencia en el hemiciclo de frente a poder ser asesores, pero no los dejamos, le ampallamos la trampa. Y en el caso de la puneña Brígida Curo, tenemos una foto de ella además ahí parada esperando, así, con su vestidito. A ver, pues, si sale, ahí está. A ver si consigue alguito, pero bueno, sin ofenderla ni nada, pero ella solo tiene secundaria completa, no cumple con ningún requisito para poder hacer ningún tipo de trabajo en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, ahí tenemos para ustedes los problemas en los que se han metido los que se aventuraron a ir de la mano con Roberto Sánchez y ahora extienden la mano y dicen, ¿dónde está la mía? Comenzó la repartija de chambas de Juntos por el Perú en el Congreso. Brígida Curo se está quedando fuera. Iba a trabajar aquí en la bancada. ¿Se acuerda que nos aseguró? Todos tendrán el derecho, hermano. Como lo confirmó Contracorriente, el primero en asegurarse su puesto de asesor de bancada en Juntos por el Perú fue Roberto Sánchez, con un sueldo que bordearía los 20.000 soles. Está entrando el asesor de la bancada de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Vamos a acercarnos a conversar con él. Está viniendo Brígida Curo a que pueda de una vez trabajar con usted. Venía a buscar a Analí Márquez. Sánchez no ganó la presidencia ni logró ser diputado y su segunda candidata a la vicepresidencia, la puneña Brígida Curo, se estaría quedando fuera en la negociación de puestos de trabajo, la única que hasta el momento no ha conseguido empleo en la bancada de Juntos por el Perú. ¿Va a trabajar con usted? ¿Están dejando fuera? El pasado martes 12 de agosto, Brígida Curo asistió al despacho de la primera vicepresidenta de diputados, Analí Márquez, de JP, como lo demuestra esta foto. Estamos con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez. Brígida Curo la ha buscado 2 veces la semana pasada. ¿Se llegó a reunir con ella?
Sabemos que Brígida pues es una compañera más, como cualquier otro ciudadano, todos pueden visitarnos, ¿no? Y a todos los atendemos por igual. ¿La atendió? Por supuesto que sí, como a cualquier otra compañera o ciudadana del Perú. Y Kuro habría exteriorizado su fastidio por no haber conseguido un puesto de trabajo en el Congreso, como le prometieron, pero Márquez lo niega y no descarta que Kuro pueda ser contratada en el Parlamento. Que ella está reclamando poder tener un puesto de trabajo aquí, ganar. No, lo que ella viene es a dar a conocer las demandas que el pueblo peruano nos había pedido para gestar iniciativas legislativas, y eso es bueno, ¿no? ¿La van a dejar sin trabajo? No, no nos ha pedido ninguna. ¿Pero podría gracias. trabajar con ustedes o no? Si cumple el perfil, puede ser. Y Kuro viene recibiendo el apoyo de algunas diputadas de su partido. Quiero preguntarle sobre Brígida Kuro, ha estado viniendo, ella con usted ha estado en la campaña. ¿Debería trabajar aquí en el Congreso? La verdad no sé. Si cumple los requisitos, todo el mundo puede trabajar. ¿Van a dejarla sin trabajo a Brígida Kuro? Ella ha sido candidata a la segunda vicepresidencia. ¿La van a apoyar para que pueda trabajar con ustedes? Claro, esa ha sido una de unas grandes líderes reconocidas a nivel todo el Perú. La queremos tanto porque ella representa un espacio muy hermoso, ¿no? Un espacio de nuestras hermanas del sur. Va a trabajar con ustedes de todas maneras. Así es, vamos a ver un espacio como para ella, vamos a tener. Aunque por tener solo secundaria completa, Brígida Kuro no podría trabajar como asesora como Roberto Sánchez, sino solo como auxiliar, asistente o coordinadora con un sueldo de casi 3.000 soles, pero que con los bonos bordea los 6.000 soles. El sueldo es de 2.982 soles, casi 3.000 soles, que en blanco y negro con los bonos que usted ha mencionado serían 6.000 soles a más. 6.000 soles a más durante los 12 meses o el tiempo que esté durante su labor en el Congreso. Lo cual para todos es muy atractivo, porque tienes apenas secundaria completa y estás ganando más que profesionales en cualquier entidad pública o inclusive en el sector privado. Sin embargo, otros candidatos de Juntos por el Perú que no consiguieron una curul, como Brígida Kuro, quien no alcanzó los votos para convertirse en diputada, ya consiguieron puestos de asesores. Estos son los casos del abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, quien está como asesor del senador José Castillo, hermano del profesor Chotano, con un sueldo de casi 20.000 soles. Brígida Kuro, la semana pasada ha venido, está reclamando poder también trabajar. Bueno, yo te digo una cosa, en mi caso yo no busco trabajo, yo renuncio a ser juez superior. Y el ex congresista y ex candidato al Senado por JP, Pasión Dávila, quien solo es licenciado en educación primaria y asegura que trabajaría como asesor cuando requiera al menos cursar estudios de maestría. Estamos con el profesor Pasión Dávila, amigo de Pedro Castillo. Recontra mí hasta el final. ¿Van a pedirle el indulto? Debe salir libre. ¿Van a pedir el indulto a Keiko Fujimori? Al señor en sus manos, Pedro Castillo deben darle a su libertad. ¿Está como asesor? Estamos trabajando, pero estamos prohibidos. ¿Para qué despacho? ¿Por transparencia? Estamos trabajando para la bancada. Y en el edificio de los despachos de senadores vimos rondando al ex candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, aliado de Juntos por el Perú. ¿Ya está trabajando acá? No, todavía no. He venido a hacer unas coordinaciones. ¿Le gustaría? Bueno, para aportar al país siempre, donde sea. ¿Como asesor 1 o asesor 2? No,
Tú sabes que nosotros no estamos buscando ningún cargo, ¿no? Nosotros estamos ahorita viendo lo que sea lo mejor para la patria, que se deroguen las leyes pro crimen, que se saquen comisiones investigadoras para el tema de lo que viene el fenómeno del Niño, las masacres del sur. ¿Podría asesorar en todo eso? Pero bueno, no solamente en eso, soy un profesional que sigue trabajando. ¿En la nueva Constitución? Sigo trabajando en el ámbito privado. Y por el Palacio Legislativo, este lunes dio varias vueltas el abogado de Pedro Castillo y cuestionado ex fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez. La gran pregunta es cómo se está pagando su sueldo, doctor. Eso no es de interés de contracorriente de Willax, más bien es interés porque la Fiscalía de la Nación pretende desactivar las fiscalías de lavado. ¿Tiene ofrecimiento para trabajar acá en el Congreso como asesor? Estoy asistiendo a una reunión con la organización de los familiares de las víctimas y víctimas de las masacres que ocurrieron en el sur del país. Y antes de irnos, no nos olvidamos de preguntarle a la diputada Catherine Palomino por su presunta relación con Pedro Castillo. Dimos a conocer sus visitas, en total suman más de 69. Mira, la verdad es el término, ¿cómo lo usas? Si dentro de tus preguntas hay una mala intención, no sé si van más de 60, 70, igual no tiene ningún problema. Mira, yo... ¿Cuál es su sentimiento con Pedro Castillo? Bueno, hay un cariño, el cariño es como lo tiene todo el pueblo peruano. Así empieza la repartija de chamba en JP. Unos ya cobran, otros siguen esperando su turno como Brígida Curo y otros quizá nunca obtengan el puesto de trabajo en el Estado que tanto buscaban. ¿Se dan cuenta que Brígida Curo no califica ni para auxiliar en el Congreso y tiene la aspiración máxima de ganar 3.000 soles, 6.000 con las bonificaciones por 12 meses? Ahí está, paradita esperando, a ver. Y ya nadie la recibe, pues, porque no califica. Y no olviden que ella era una de las vicepresidentes en la plancha de Roberto Sánchez. O sea, si votábamos por esa plancha, con todos los alborotos políticos que sabemos se pueden dar en nuestro país, ha podido ser perfectamente, ¿no?, nombrada presidente del Perú en algún momento, luego de cualquier crisis en la que podía haber caído Roberto Sánchez, la primera vicepresidenta no quiere asumir y nos quedábamos con Brígida Curo como nos quedamos con Dina Boluarte en algún momento. Y no puede ni siquiera acceder al puesto de auxiliar en el Congreso. Esa irresponsabilidad que fue Juntos por el Perú casi gana las elecciones en nuestro país. Gracias al odio antifujimorista, son capaces de poner en manos de nuestro país a personas que no están bien preparadas o a personas que tienen intenciones nefastas como Roberto Sánchez o a personas que tienen vínculos con el terrorismo de Sendero. Y no nos importa, todo con tal de que no salga Keiko. Bueno, los que han estado en contra de Keiko, creo que les está yendo mal, ¿no? Creo que están teniendo problemitas personales de fidelidad. Qué pena. Bueno, precisamente hablando de pasados senderistas, hemos encontrado que hay un expediente grueso, extenso y desde hace muchos años atrás, del diputado Alejandro Manay Pillaca, ¿no?, de Juntos por el Perú, evidentemente. Los informes de inteligencia lo señalan como un presunto cuadro político vinculado al Pensamiento Gonzalo y al Fredepa, una organización investigada por los violentos sucesos ocurridos en el aeropuerto de Huamanga a finales del 2022, donde murieron muchas personas. Manay estuvo encarcelado por ese caso, pero fue liberado por una decisión judicial, pero continúa bajo investigación.
hoy integra una comisión clave del Congreso. Evita responder sobre sus presuntos vínculos con Sendero, pero se niega a calificar a Abimael Guzmán como un terrorista. Van a ver ustedes, ahí le preguntan, pero ¿puede decir que Abimael Guzmán es un terrorista? No sé, ¿no? Se le ha preguntado varias veces y en varios foros y no puede decirlo. No puede, es más fuerte que él. El reportaje es de Edgar Gamboa. ¿Abimael Guzmán era un dirigente social, un luchador social o un terrorista? Willax, ¿no? Así es. En la elección. Martes 18 de agosto, Sala Miguel Grau del Congreso de la República. Se instala oficialmente la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Entre el asedio de la prensa destacan algunos rostros conocidos, sonrisas protocolares y la clásica foto oficial del grupo de trabajo parlamentario. Pero si observan con cuidado, hay un vacío en la imagen. El profesor Alejandro Manay Pillaca, el diputado más votado en la región Ayacucho, está allí, pero oculto tras sus colegas, como deseando no ser visto. Hoy en Contracorriente, la historia desconocida del profesor Alejandro Manay Pillaca, el diputado más votado por la región Ayacucho y quien se niega a llamar terrorista al genocida Abimael Guzmán. Es que detrás de este flamante diputado, que hoy se oculta entre las curules, existe un expediente de la DIRCOTE que lo señala no como un dirigente más, sino como un cuadro político formado en la retorcida doctrina del pensamiento Gonzalo. Para entender el ascenso de Alejandro Manay, hay que retroceder hasta informes de inteligencia del año 2017, fecha en el que un informante de la Dirección contra el Terrorismo ya lo tenía identificado como un activo militante de Sendero Luminoso, que por entonces buscaba ingresar a la política. Por la disposición del partido, se planteó que no se asumirá como cabeza de ningún organismo y que trabaje rostro visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Si bien es cierto que asume como presidenta de dicho organismo, quien realmente asume labores dirigenciales son otros militantes. De los militantes, Yasmín y Alejandro. Ambos jóvenes no conocen haber participado en diferentes actividades en Lima, tales como mesas de trabajo por amnistía y reconciliación nacional. Este testimonio fue incluido en el expediente judicial del llamado caso Fredepa, por el que Manay fue recluido varios meses en el penal Castro Castro, imputado como asusador del frustrado asalto al aeropuerto de Huamanga durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte a fines del 2022. Toda operación de inteligencia en la DIRCOTE, nosotros, con apoyo de buenos colaboradores, llegamos a obtener lo que se venía gestando. Sumado a las acciones de inteligencia que realizábamos con Estefania Lanya, Alex Falcón y otros jóvenes que participaban en todas las manifestaciones sabidas y por haber en Lima. Según la DIRCOTE, Manay no llegó a Ayacucho por azar. Su misión, ejercer el mando político y el adoctrinamiento bajo el llamado pensamiento Gonzalo, operando desde el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Fredepa, que la policía identifica como un organismo generado de la nueva fracción roja de Sendero Luminoso. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es uno de los organismos generados más antiguos que tiene la organización terrorista Sendero Luminoso. Viene desde la época de Abimael Guzmán Reynoso, te hablo de los años 60. Y todos los que han participado son parte de Sendero. El entorno de Manay no deja lugar a dudas. Los informes de vigilancia lo sitúan en constantes reuniones con la hoy encarcelada Rocío Leandro Melgar, alias Camarada Cusi, y su lugarteniente Estefania Lanya Chumbes, alias Camarada Yasmín. Para la policía, mientras ambas conformaban el brazo operativo y militar, Manay y Alex Gómez Falcón,
alias Camarada Alex, se encargaban de la dirección ideológica y la captación de masas. Acta de entrevista y recepción de información e informante, veto, de fecha 22 de noviembre 2022, mediante el cual indica que conoció a Alex Gómez cuando él era militante desde el año 2015, quien para el año 2016 ya era mando militar de un destacamento en Los documentos fiscales sostienen que desde el Fredepa, donde Manay era secretario, se planificó la incursión violenta al terminal aéreo de la capital ayacuchana, hecho que terminó en tragedia y por el cual el hoy diputado fue encarcelado junto a sus compañeros. Aunque Manay fue apresado, meses después fue excarcelado. Según la decisión judicial, no se halló evidencia física de que él mismo estuviera derribando las vallas del aeropuerto. En los documentos encontramos y probamos que efectivamente son de Sendero Luminoso. En el caso de Alejandro Manay determinamos que era encargado de prensa y propaganda, que como tal tenía comunicación con el barrio chino, con diferentes organizaciones a nivel nacional, especialmente de gente del SUTET, de un grupo radicalizado que pertenece al SUTET y comulga con las ideas de Sendero Luminoso. Incluso bajo el escrutinio público, Manay se niega a deslindar del terror. En una entrevista reciente para un medio ayacuchano, Manay se negó a deslindar del pensamiento Gonzalo y a llamar terrorista a Abimael Guzmán. Motivados por esta respuesta esquiva, decidimos abordarlo nosotros mismos para quitarnos la duda. ¿Guzmán era un dirigente social, un luchador social o un terrorista? En ese sentido, estimado periodista, ¿no? Con mucho gusto voy a responder lo que atañe a mis funciones, a mis atribuciones. ¿Pero por qué es tan difícil llamar a Abimael Guzmán terrorista? En ese sentido, pues, sería bueno que usted como periodista, ¿de qué medio me dice? Willax, ¿no? Así es. Willax Televisión, y está entrevistando a un parlamentario, pues enfoque sus preguntas en lo que corresponde al trabajo del parlamentario, ¿no? Claro, por eso comenzamos preguntándole eso, ¿no? Más allá de otros temas que puede ser... Pero también es parte del tema. De la población ayacuchana, la cual he sido elegido, no les interesa casi nada lo que usted está preguntando. Pero Abimael Guzmán le hizo mucho daño a la región Ayacucho. Más allá de otros intereses particulares que su persona... ¿Por qué no responder eso, diputado? Tenga buen día, caballero. No puede responder, no lo puede llamar como lo que fue. Gracias. Ese mismo hombre que evitó la foto oficial para no ser reconocido, integra una de las comisiones clave en el nuevo Congreso de la República. El profesor que, según inteligencia de la DIRCOTE, fue enviado por Sendero para hacer trabajo de masas, hoy tiene el poder de legislar para todos los peruanos. Alejandro Manay Pillaca sigue bajo investigación por su presunta afiliación al terrorismo, pero hoy lo protege la inmunidad parlamentaria. Quizá por ello, él prefiere moverse bajo las sombras, con un perfil bajo y un silencio asolapado, que para muchos es la confirmación de que el plan de infiltración política de la subversión está más vivo que nunca. Tan solo un recodo en el camino, dijo Abimael Guzmán. Claro, la lucha militar fue perdida, fueron derrotados, ¿no?, por el gobierno de Alberto Fujimori. Eso es algo que tenemos que agradecerle, sin ninguna duda. Pero luego ellos empiezan a tratar de infiltrarse en la vía política del país para desde adentro destruir la democracia. Y de hecho,
el peligro que significaba Pedro Castillo si hubiera tenido 2 dedos de frente y una neurona para pensar, era que tenían esta práctica de ser absolutistas, de eliminar las instituciones democráticas, como de hecho lo intentó hacer. Lo que pasa es que no era un tipo hábil. Roberto Sánchez sí lo es. Y si él hubiera salido elegido presidente, corríamos el riesgo de que hubiesen intentado en algún momento en el que sentían que no prosperaban, ¿no?, sus propuestas radicales, sus asambleas constituyentes, sus cambios de constitución, iban a dar otro zarpazo, y esta vez ténganlo por seguro que sí lo iban a hacer bien. Que sí lo iban a hacer bien. ¿Para qué arriesgar el país y darle el control a gente con esta cercanía, a grupos que hicieron tanto daño a nuestro país? Estamos totalmente al revés en el Perú y tenemos que empezar entendiendo eso. Los malos no son los comandos, Chavín de Huántar, los malos son los emerretistas. Un terrorista es un terrorista. No existe tal cosa como el terruqueo. Si una persona fue parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, es y será un terrorista. No podemos evitar decirlo, porque es parte importante, importantísima diría yo, de nuestra reciente historia. Y nunca va a haber paz en este país hasta que no se reconozca eso, de ambas partes. Sí, y por eso es importante hoy el debate del LUM, de la perspectiva que debe haber respecto de lo que sucedió en la época del terrorismo y cómo reaccionó el país ante todo esto. Pero contar una versión veraz, una historia que realmente refleje lo que pasó en esa época, lo doloroso que fue para nuestra sociedad, hechos de los que todavía no nos recuperamos. Eso es el gran pendiente que tenemos como nación para poder caminar juntos hacia un horizonte mejor. Muy bien, vámonos al corte comercial, pero antes una importante mención. Danzas y Sabores del Perú inicia su segunda temporada presentando Huáncar, el mito del tambor sagrado. Viva una nueva experiencia completamente inmersiva, donde nuevos ritmos y sabores lo harán vivir el Perú con todos los sentidos. Danza el sabor de un buen espectáculo. Adquiera sus entradas a través de joinas.com. Pausa y regresamos con mucho más aquí en Contracorriente. Viva la nueva temporada de danza, presentando Huáncar, el mito del tambor sagrado, una experiencia inmersiva fascinante. Conozca más en www.danza.p.